llevarnos hasta el Perú con Paul Jiménez, tras un caso que se diera a conocer que ha causado indignación no solo en el Perú, sino en el mundo entero, donde incluso marchas pacíficas se han generado para pedir justicia para la pequeña Damaris, esta nena de 3 años, que sin lugar a dudas la historia nos ha robado el corazón y tiene, como le mencionaba, al mundo consternado. Pero Paul Jiménez nos tiene más detalles. Paul, buena tarde. Buenas tardes también con ustedes, un saludo muy cordial desde Lima, Perú. Lo cierto es que esta situación, como bien has mencionado, ha traído mucha cola y también hasta el pronunciamiento del mismo gobierno. ¿Qué está pasando en este contexto con Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, apodado ya el monstruo de Chiclayo, que como todos sabemos llevó a esta niña, la secuestró y luego terminó abusando sexualmente de ella, una menor además de 3 años? El contexto es bastante sonado, se está hablando incluso del proyecto de ley del gobierno para la castración química, el cual, según dicen, menguaría o no los efectos para este tipo de sujetos. Incluso un congresista ha propuesto ya que el Perú salga de la Corte Internacional de San José, del Pacto de San José, para aprobar la pena de muerte tanto como a asesinos y violadores. Esto también está trayendo mucho que decir porque hay muchas amenazas de parte de los internos del penal de Pixi, donde se encuentra recluido Juan Antonio Enríquez García, y es que algunos ya lo están amenazando de muerte. Se habló también de que podría ser llevado hasta un centro penitenciario distinto, un régimen carcelario mucho más extremo, pero eso vamos a conversar más adelante. Lo que sí tenemos para ustedes es un informe acerca del contexto de violencia que se ha vivido en nuestro país tras la detención de este sujeto apodado el monstruo de Chiclayo. Tenemos un informe precisamente para contar qué se ha vivido en estos últimos días en la ciudad de Chiclayo, aquí en Perú. Es el clamor popular frente a un horrendo crimen que ha tocado las entrañas de la población. La indignación colectiva contra el llamado monstruo de Chiclayo llegó a Lima, donde miles de personas salieron a las calles para exigir la máxima pena contra Juan Enríquez García, quien secuestró y violó a una niña de apenas 3 años. El punto de concentración fue la Plaza San Martín. Con globos morados y vistiendo polos blancos, colectivos y ciudadanos marcharon hasta Palacio de Justicia para hacer escuchar su voz. La multitud llegó hasta los exteriores del Congreso de la República para luego retornar a la Plaza San Martín, donde se realizó una vigilia durante la noche. De tanta injusticia con los niños. Cuidemos a nuestros niños. No es necesario ser madre para cuidar a los niños. Definitivamente cadena perpetua para ese monstruo. Solamente en el 2021 el ministerio, lo que tenemos la base de datos son 12.000 niños menores de edad, adolescentes que ha habido y que hasta el día de hoy esos son los que han denunciado. Que hasta el día de hoy no hayan justicia. Usted está viendo el clamor de todas. O sea, ¿cuántas más debe haber para que los jueces y los fiscales tomen cartas en el asunto y aceleren los casos? Castillo, escucha, puede ser tu hija. El repudio popular se ha extendido en todo el país. Las calles de Chimbote también fueron escenarios de movilizaciones contra el depravado que le robó la inocencia a una pequeña. Pena de muerte para esos malditos, para ese desgraciado que no tiene corazón, que le hace daño a una criatura que no tiene la culpa de nada. En Arequipa, decenas de mujeres salieron a la Plaza de Armas para exigir justicia y expresar su solidaridad a la familia de la menor. Las movilizaciones llegaron desde Iquitos hasta Tumbes, donde mujeres, hombres y niños marcharon por las principales calles. Donde más se levantó la población fue en Chiclayo. Tras una jornada de violentas manifestaciones, en horas de la noche se realizó una vigilia en la Plaza de Armas. El sentir popular es que caiga todo el peso de la ley contra este sujeto, quien podría recibir cadena perpetua por los delitos de secuestro y violación contra una menor.
Y como hemos visto en este informe, precisamente se está pidiendo ya la pena de muerte, incluso la castración química. Según los expertos, esta inyección o pastillas que se aplicaría a este tipo de sujetos no menguaría, solo si el apetito sexual que ellos tuviesen, si en caso tendrían la oportunidad de abusar contra otros menores. Lo cierto es que el debate ya se ha abierto. El mismo presidente de la República, Pedro Castillo, ha manifestado el apoyo a la familia de la niña Damaris y también va a presentar un proyecto de ley para que el Congreso tenga la aprobación respectiva respecto a esta castración química. Un congresista de Fuerza Popular ha comentado también que está pensando que Perú salga de la Corte de San José para que pueda aplicarse la pena de muerte a tanto a violadores como a asesinos. Pero para descifrar un poco más qué cosa pasaba por la cabeza de este sujeto, de Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, lo que ustedes van a escuchar realmente no tiene palabras. El testimonio en exclusiva de este sujeto que narra por qué hizo o por qué cometió este vejamen y, por supuesto, en qué situación estaba. Él ha manifestado que estaba supuestamente en estado de ebriedad. Vamos a escuchar su testimonio. La menor que se ve en los videos es a quien secuestré mi carro y la llevé hasta mi dormitorio. Y es ahí donde en el acto sexual la filmé con mi celular. Sin remordimientos, el llamado monstruo de Chiclayo dio detalles del abuso sexual que cometió contra una pequeña de apenas 3 años. Me la llevé a mi casa con la finalidad de violarla, porque me encontraba borracho. La menor que se ve en los videos es a quien secuestré mi carro y la llevé hasta mi dormitorio. Y es ahí donde en el acto sexual la filmé con mi celular. Así, sin desparpajos, relató su sórdido accionar ante la policía. Decidí ocultar a la niña en el segundo piso de mi vivienda y para que no se escape, la amarré con cinta de embalaje en los pies, pensando que luego podría dejarla abandonada en alguna calle o lugar alejado. Un aberrante delito que le costaría caro a Juan Antonio Enríquez García dentro del penal de Pixi, donde cumplirá 9 meses de prisión preventiva. Y es que el sujeto vendría recibiendo una serie de amenazas de los internos del centro de reclusión. De otro lado, la Inspectoría de la Policía ya inició investigaciones sobre la presunta filtración del video del hallazgo de la criatura, pues la Convención de los Derechos Humanos del Niño y el Adolescente prohíbe la difusión de imágenes de menores a través de las redes sociales, ya que se afecta su derecho a la intimidad e identidad. En tanto, la familia del menor insiste con la pena máxima para el depravado. Esa persona debe morir instantáneamente, hacerlo sufrir. Yo mismo acabaría con su vida con mis propias manos, indicó el progenitor. En diferentes ciudades a nivel nacional, las marchas continuaron en rechazo a este vil acto. Y tal como hemos relatado, este sujeto, el monstruo de Chiclayo, está recibiendo amenazas de muerte. Incluso se ha dicho que algunos lo van a ultrajar, otros le van a dar muerte. Y se había también especulado sobre la presunta muerte de la pequeña. Sin embargo, esto en las redes sociales ya fue, desmentido, porque siempre se especulan cosas hasta que al final la autoridad dice lo contrario. También se estaba comentando que aquí en Perú el monstruo de Chiclayo iba a ser llevado a un penal de Chayapalca, que es un penal de máxima altura y además de máxima seguridad, donde están ranqueados delincuentes en nuestro país. Sin embargo, esto es un procedimiento que va a seguir el Instituto Nacional Penitenciario junto con el Ministerio de Justicia. Hay mucho pan por rebanar en este asunto y también se ha condenado aquí, queridos colegas, la difusión de las imágenes de la pequeña en redes sociales, y parece inaudito
que más allá del dolor que ven afrontando esta pequeña y sus padres, por supuesto, las personas no tengan corazón, incluso difundan estas imágenes del momento en que rescatan a la pequeña y la encuentran pues en una situación bastante terrible y dramática. Este hecho, como veníamos diciendo, ya está en manos de las autoridades, va a cumplir 9 meses de prisión preventiva y incluso el abogado ha evitado pronunciarse al respecto debido al caso que es bastante controversial. Lo cierto es que el monstruo de Chiclayo, Juan Antonio Enríquez García, ha confesado ya su delito y lamentablemente pues ha dicho que estaba en estado de ebriedad, un presunto estado de ebriedad, y esto las autoridades y las investigaciones lo van a determinar. La castración química, según se está queriendo proponer en este tipo de casos, solamente inhibiría el apetito sexual de presuntos agresores, pero eso implicaría un presupuesto para cada preso. Se estima que $50 por preso aquí en el Perú sería pues el presupuesto que se destine para este tipo de casos. Hay que también comentarles, colegas, que hubo ya propuestas anteriores, en anteriores gobiernos, incluso con sonados casos similares a este, solo que no se aprobaron por situaciones diversas. El punto sí ha sido el tema económico, porque obviamente, como se sabe, aquí se subvenciona al sistema penitenciario con los impuestos de todos los peruanos, y eso finalmente en el debate no se llegó a conocer. Si tienen algunas preguntas para mí, por favor, estoy gustoso de poder atenderlas. Y es, Paul, y es que se me eriza la piel, se me corta la voz al conocer los detalles y sobre todo al escuchar las frías declaraciones de este monstruo de Chiclayo. La niña sí efectivamente circuló en redes sociales que había fallecido. Paul, ¿qué información se tiene? Si saldrá del hospital, tendrá que ser sometida a alguna cirugía porque es una bebé de 3 años. Precisamente esta mañana el presidente de la República, Pedro Castillo, conversó escuetamente con los padres de la pequeña Damaris y les ofreció toda la ayuda posible. Incluso cuando se dirigió en un discurso, el presidente pidió que, respetuosamente, por supuesto, que el Ministerio de Justicia acelere con la sentencia para este sujeto, que podría ser la cadena perpetua, y que además todas las instancias correspondientes puedan atender casos, no solamente como el de Damaris, sino otros que han estado suscitándose o que han quedado en el olvido. Como estábamos manifestando, se decía en las redes sociales donde todo circula de que la pequeña Damaris habría fallecido, lo cual ha sido desmentido por las autoridades. Su estado de salud es estable, está recuperándose, no se precisa en cuánto tiempo podría salir de alta, pero lo cierto es que en estos momentos está siendo cuidada con todas las atenciones hospitalarias requeridas, y también la población a nivel nacional continúa en las calles pidiendo justicia. En este momento nada más en la Corte de Chiclayo está un grupo de manifestantes que incluso están esperando que este monstruo de Chiclayo salga en cualquier momento, o incluso en la puerta del penal se produzca algún hecho, porque incluso su vivienda había sido quemada por una turba, para poder atacarlo o incluso, como se había manifestado, acabar con su vida. La vida de este sujeto, por cierto, corre peligro según las palabras de su abogado, porque, como mencionábamos, los mismos internos del penal de Pixi de Chiclayo, donde está ahora interno, han amenazado con acabar con su vida, o, como se dice aquí, darle el mismo castigo que le aplicó a esta pequeña. Paul, y definitivamente no es volver a revictimizar, pero es necesario conocer el perfil de ese agresor. Imagínate, 48 años. ¿Qué más casos pudo haber quedado ya en el anonimato? ¿Podría relacionarse a este sujeto con casos similares en ese sector o en esa ciudad cercana de Chiclayo, que ahora puedan las autoridades pues tejer un proceso de investigación más amplio y poder determinar si él podría estar involucrado en la desaparición de otros niños, sabiendo su declaración que su intención era desaparecerla, matarla y dejarla abandonada? Mira, importante lo que comentas, y es que este sujeto no tenía antecedentes. Llama la atención por eso. Entonces, aquí hay algo que nuestro país está debatiendo hace mucho tiempo, y es que la salud mental no es una prioridad de todos los gobiernos. Se ha hablado muchísimo que tras la cuarentena, tras la pandemia larga que hemos tenido, no solamente en el planeta, sino también en nuestro país, la salud mental de las personas no ha quedado muy equilibrada, o por lo menos atendida en cuanto a presupuesto, o que los ministerios aquí en el país no lo trabajen en conjunto. Entonces, se habla de que la pena de muerte, se habla de que también el tema de la castración química,
y otras alternativas que lo único que van a hacer es no mitigar este tipo de casos, sino le dan oportunidades a las personas de poder trabajar directamente y concretamente en dar las soluciones. Se habla mucho, pero no se hace casi nada. Y como decíamos, increíblemente este sujeto no tenía antecedentes ni penales, ni tampoco un lío con los vecinos, pero en su mente se maquinaban cosas perversas y finalmente, en su relato tan indignante, por decirlo así, narra pues la monstruosidad de sus intenciones y todo lo que hizo, pero según él justifica que estuvo en presunto estado de ebriedad. Paul Jiménez de ATV Perú, gracias por ese completo informe sobre el caso Dámaris, un caso que ha consternado no solo al Perú, sino al mundo entero. Y así se ha denominado al monstruo de Chiclayo, quien fríamente confesó que había secuestrado, torturado y violado de forma continuada a una pequeñita de 3 años.